Quienes conocen a mi familia desde hace algún tiempo, hermano, saben que es mi hermano el que se llama David. Doy gracias, hermanos, porque, bueno, me tocaba a mí predicar el domingo pasado. Por razones de salud no pude estar con ustedes y, bueno, por eso el cambio que pueden apreciar ahí en pantalla. Pero, hermanos, llegados a este día, no tengo en mi corazón más que un sentir de gratitud hacia el Señor. Y de verdad, hermanos, es una gratitud que expreso como testimonio, no solo porque Dios obró en mi salud y me permitió restablecerme durante esta semana para poder estar hoy con ustedes después de haber descansado un poco, sino también, hermanos, con mucho gozo doy testimonio. Hoy el Señor me concede la dicha de vivir mi último día con 32 años desde este púlpito y con el propósito de compartirles mi reflexión, hermanos, sobre un tema y sobre una verdad que nuestro Dios puso en mi corazón durante estos días que pasé enfermo. Y esa verdad, hermanos, es que sobran razones para gozarse en el día del Señor. ¿Está de acuerdo? Hermanos, sobran razones para gozarse. Y ese es el título del sermón que quiero predicarles. Sobran razones para gozarse en el día del Señor. Así que, hermanos, permítanme orar a nuestro Padre Celestial para que su palabra y la comunión que hoy celebramos en la Santa Cena sean una vez más el medio por el que el Espíritu Santo traiga edificación y crecimiento en Cristo a esta, la iglesia que ama, a la Iglesia Bautista del Calvario. Oremos, hermanos. Te doy gracias, Señor, con profunda gratitud porque me permites compartir este tiempo con mis hermanos. Juntos, Señor, con humildad de corazón nos acercamos ante tu palabra, a tus misterios, Señor, que nos fueron revelados para salvación, para santificación, para crecimiento y para esperanza de tu iglesia, Señor. Confiados en esas verdades que se sostienen en tu carácter, abrimos, Padre, las páginas de tu palabra para discernir en ellas, Señor, tu voz y tu voluntad para con tu iglesia. Danos un corazón sensible, Señor, oídos que escuchen, ojos que vean, almas que se conmuevan, Señor, ante tu palabra y que se gocen en estar ante tu presencia por el mensaje de tu palabra. Transfórmanos juntos, Señor, y haz de tu iglesia ese semillero del cual tú recojas mucho fruto. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículos 1 al 17. Probablemente el capítulo más conocido de esta carta, ya con lo profunda y compleja que es. Romanos, les repito, capítulo 8, versículos 1 al 17, y voy a hacer esta lectura, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, que es la traducción con la que estamos trabajando para este proyecto de la historia. Vamos a complementar la lectura de la palabra de Dios. Síganme, por favor, con su vista en esta porción de la Escritura. Romanos 8, a partir del versículo 1. La palabra del Señor nos dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Mis hermanos, entramos ya a esa parte final del año en la que nos rodean las fiestas tradicionales. De hecho, pues el día de hoy somos testigos de una de ellas, con todas las complicaciones que trae. No sé para cuántos de ustedes, pero para mí el día de hoy fue particularmente complicado llegar al templo por el rodeo que tuve que hacer. Pero son parte de lo que vemos cuando pues nuestra sociedad llega a estas fechas. Y hermanos, usualmente, o también debo decir idealmente, casi ninguna de estas celebraciones representa un problema para los cristianos al grado de preferir no asistir a la iglesia en esas ocasiones que, como hoy, tienen lugar los domingos. Esto bien lo podríamos esperar incluso de simpatizantes a las iglesias evangélicas. La gente no creyente, pero que asiste entre nosotros, pero si por alguna razón algo cae en domingo, prefieren no asistir. Sin embargo, hermanos, con toda la verdad les digo que hice idealmente, porque me estoy dando cuenta poco a poco que esto realmente comienza a ser un asunto que provoca cierta tensión y cuando menos confusión para algunos. Créanme que ya hay algunos cristianos, y es triste verlos, que piensan que celebraciones como Halloween o Día de Muertos tienen un origen cristiano o son apropiadas para los cristianos. Ese rumbo están tomando las nuevas generaciones, hermanos. Así que por eso dije idealmente. Curiosamente, encuentro que son más bien las celebraciones familiares, sociales y de ocio las que tienden a poner con mayor frecuencia a los creyentes en esta situación. Y creo que no me dejarán mentir, hermanos. ¿Qué le intento decir? Es mucho más probable que un cristiano no asista un domingo a la iglesia debido a algún cumpleaños, alguna reunión con amigos, alguna salida de viaje, porque normalmente uno sale en domingo, o quizás hasta por algún evento deportivo notorio. ¿Cuántos conocen algún caso? Y hermanos, vienen esas fechas precisamente para nosotros. Ahora, podríamos hablar incluso, hermanos, de casos especiales, de esas situaciones válidas y de fuerza mayor que nos impiden congregarnos, como la enfermedad, que fue mi caso en estos días. Pero aún ahí, hermanos, yo les puedo decir por experiencia, y no solo yo creo que muchos de los que están aquí también lo pueden decir conmigo, uno puede gozarse en el Señor y encontrar plenitud al rendir culto a Él en domingo con quienes están cerca de nosotros en ese momento, aunque no estemos con la iglesia. Hermanos, si algo yo tengo que reconocer de la educación que nos dieron mis papás, es esa formalidad sobre nuestra asistencia al domingo. Para ellos era algo no negociable vernos en el templo con la iglesia. Y yo reconozco, hermanos, delante de Dios que aquí tienen el fruto de esa enseñanza. Tan así, hermanos, que el domingo pasado, aunque no pude acompañarlos al culto, sí nos reunimos, mi familia, mi novia, su familia también, para tener un culto juntos al Señor. Y hermanos, nos gozamos con ustedes en espíritu. Les acompañamos y encontramos gozo en el Señor, aunque no estábamos presentes en ese día. Y es que los creyentes maduros, yo creo que sí entendemos por qué nuestra asistencia a la iglesia o el rendir culto al Señor no es algo negociable, hermanos. Por fe creemos que el domingo es el día de reposo cristiano. Esto nos lleva directamente al inicio de la Escritura.
Cuando en la narrativa de Génesis se nos enseña que Dios creó todo lo que nos rodea en 6 días y reposó el séptimo. Esta misma configuración, hermanos, siguió como 6 días de trabajo, uno de reposo para el Señor, aún durante la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y siempre fue tomado en cuenta en esa configuración un día de reposar de nuestro trabajo y actividades diarias para dedicarlo al Señor en adoración. Sin embargo, hermanos, conforme progresa la revelación divina, encontramos que llega el momento en el cual sucede la obra de Cristo. Y a partir de entonces, hermanos, el día de reposo tuvo un significado muy especial para el pueblo de Dios, porque ya no solo fue el día de reposo donde reconocían a Dios como su creador y como su Señor. Ahora los creyentes comenzaron a ver este nuevo día en particular como el día del Señor. Aquel día en el cual conmemoraban que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. Y comenzaron a reunirse cada semana, el mismo día de la semana, ya no en el día que conocemos como sábado, que viene de Shabbat, reposo o descanso, sino el día domingo, que viene de Dominum, Señor. Por eso se llama el día del Señor. Así que, hermanos, si estamos aquí no es solo para descansar de nuestro trabajo en la semana. Estamos aquí para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Además, hermanos, creo que todos entendemos aquí que tenemos al menos un mandato explícito en la Escritura que nos manda no descuidar nuestra asistencia a la iglesia y participar en el culto que rendimos a Dios. Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Exhórtense con amor los unos a los otros y exhórtense a eso. Exhórtense a no dejar de congregarse. Ahora, además de ser algo no negociable, hermanos, yo creo también que el privarse voluntariamente de la asistencia a la iglesia es algo que para los creyentes firmes en la fe simplemente no tiene sentido. Porque aunque coincida una festividad tradicional o un motivo personal o una causa de fuerza mayor, como lo venimos diciendo, hermanos, siempre sobran razones para gozarse en el día del Señor. Y encuentro en Romanos 8, del 1 al 17, hermanos, 4 razones en las que podemos reflexionar que llevan nuestro gozo a su cumplimiento final, a lo que vamos a celebrar el día de hoy juntos como iglesia. Y la primera razón, hermanos, por la que nos gozamos en el día del Señor es por nuestra libertad de la condenación. Este pasaje, hermanos, comienza diciendo: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué se siente ser libres de la condena? Díganme ustedes. Bueno, hermanos, yo esperaba que alguien brincara y dijera amén, porque, hermanos, sí entendemos el peligro en el que estábamos, ¿verdad? Sí entendemos que era la ira de Dios lo que enfrentábamos, la ira de un Dios santo, una ira eterna. Si entendemos eso, hermanos, entonces nos gozamos sobremanera por entender que si estamos en Cristo, ya no hay condenación. Y lo que tenemos aquí simbolizado, hermanos, es eso, nuestra libertad de la condenación. Y para mí fue un gozo estar el domingo pasado reflexionando en que a pesar de estar enfermo, hermanos, soy libre en Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos los versículos 2 y 3, encontramos, hermanos, no solo la única condición bajo la cual somos libres, porque nadie puede ser libre fuera de Cristo. Solo en Cristo hay libertad. Sin embargo, en los versículos 2 y 3 encontramos la única explicación coherente para esa libertad, que nos dice lo siguiente: por medio de Él, es decir, de Cristo, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Nota que aquí hay en conflicto dos leyes o dos poderes. Una obra y la otra también está obrando. La cuestión es cuál de las dos tiene más poder. Y hoy celebramos que la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de aquella ley que nos mantenía cautivos bajo el pecado, bajo la condenación y bajo la muerte.
que es su consecuencia. Hoy celebramos, hermanos, que el Espíritu de vida nos ha liberado del reino de Satanás. Nos ha liberado del destino que justamente nos esperaba, porque delante de Dios todos hemos pecado. Nadie alcanza la gloria de Dios, solo Cristo. Pero en unión con Él, hermanos, comienza a funcionar en nosotros, cuando creemos en el Señor, una ley que tiene aún más poder que la muerte misma. Y esa es la ley del Espíritu de vida. Es bien importante, hermanos, que entendamos esta única explicación, porque nuestra sociedad entiende otra explicación muy diferente. Nuestra sociedad entiende que por el esfuerzo propio, con ayuda de Dios, puede llegar a superar el pecado. Pero, hermanos, la santidad no se trata de que uno simplemente cambie de vida, que uno cambie malas obras por buenas obras. La santidad se trata de que uno nazca de nuevo. Hace unos días, precisamente, ya semanas, no me exageré con días. Hace semanas, hermanos, les compartí a los jóvenes un tema sobre el Espíritu Santo. Y hablábamos, para partir de ese tema, de lo que proponemos en el Evangelio. ¿Un cambio o una transformación? Hermanos, en el Evangelio Dios obra una transformación de algo tan extremo como la muerte hacia la vida. Es solo un cambio en el sentido más básico del término. Pero si lo vemos en la profundidad de la Escritura, hermanos, el término cambio se queda corto. Porque creemos juntos aquí que Dios no solo cambia vidas, Dios transforma vidas. Convierte esos corazones en algo que no eran. De hecho, la Escritura declara, si alguno está en Cristo, nueva creación. Yo sé que tenemos muy en mente la redacción de la Reina Valera que dice, nueva criatura es. Si usted lo lee en una de estas versiones más recientes, encuentra, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Qué hizo Dios? Nos creó de nuevo. Ese es el poder, hermanos, que trasciende al pecado y a la muerte. La ley del Espíritu de vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué le dice eso? ¿Cambio o transformación? Transformación, hermanos. Continúa el versículo número 3 y nos dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Noten esto, hermanos, la Escritura declara que la ley tenía poder. Usted lo está leyendo en la misma Escritura. La ley tenía poder. Sin embargo, había otra cosa en nosotros que anuló esa capacidad de la ley para llevarnos a Dios. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esta guerra entre poderes, encontramos que la carne tiene más poder que la ley. Por eso, en lugar de recibir la bendición y la promesa de la ley, que era la vida, no la recibimos la maldición. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida trasciende esas barreras y nos da vida y libertad en Cristo. Ahí encontramos, hermanos, lo que yo podría definir como el verdadero propósito hasta de la Navidad, ya que vamos a entrar a esas fechas. Porque si se fija, la Escritura continúa y dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Hermanos, ¿para qué la gente aprovecha la Navidad? Díganme ustedes. Para viajar, para compras, para familia, para comer. Pero hermanos, si yo les pregunto por qué era necesaria la Navidad, aquí tienen la respuesta. Porque la carne anuló el poder de la ley y Dios, para salvarnos, envió a su propio Hijo bajo nuestra misma condición para que Él se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¿Y qué fue lo que Dios logró en eso? Condenó Dios al pecado en la carne. Y aquí está la maravilla del Evangelio, hermanos. No fue nuestra carne, fue la carne de Cristo. Lo que simboliza el pan del que vamos a participar el día de hoy. Y eso, hermanos, es la única intención que Dios tuvo al hacer todo este plan a nuestro favor. Leemos en el versículo 4, a fin de que la justa demanda de la ley
se cumpliera en nosotros, que no andamos o que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, por lo tanto, para aquel que vive según el Espíritu, la justa demanda de la ley está cumplida. Esa promesa de vida nos es dada ya no por las obras que la misma naturaleza pecaminosa hizo infructuosas, sino por la gracia del Señor, por la gracia del Espíritu que da vida. Dígame si este no es un gran motivo para celebrar el día de hoy. Hermanos, nos gozamos en ser libres de la condenación. El segundo motivo que les quiero compartir, hermanos, es que nos gozamos al celebrar culto a Dios en la pertenencia a la vida y a la paz. Les repito, nuestro segundo motivo es nos gozamos en la pertenencia a la vida y a la paz. Y tomo esta formulación para el punto del versículo 6, que nos dice, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. Hermanos, la vida es lo que tenemos en Cristo. Paz es lo que tenemos para con Dios. Por lo tanto, cualquiera que tiene la vida de Cristo le pertenece a Él. Y cualquiera que tiene paz con Dios le pertenece a Él. Ahora, si entendemos, hermanos, ¿a qué se refiere específicamente la paz? Porque yo creo que todos entendemos que es tener vida en Cristo. De hecho, lo acabamos de hablar en el punto pasado, es pasar de la muerte a la vida. Sin embargo, la paz es algo muy relevante para este tiempo, hermanos. Hablamos de paz mental, hablamos de estabilidad económica, hablamos de paz en nuestras familias, de algo que frene la violencia. Pero, hermanos, paz en la Biblia no se refiere en su sentido primario a esto. No se refiere tanto a un sentido de bienestar. Se refiere a que ya no hay conflicto entre Dios y nosotros. Es decir, ya no somos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Él. Por eso les digo, hermanos, que cualquiera que tiene paz con Dios, le pertenece a Él. Y eso es lo que celebramos el día de hoy. Si vemos los versículos 5 al 9, encontramos todas las pruebas que hacen para nosotros una certeza este motivo de gozo. Primero, hermanos, según la Escritura, vemos esta pertenencia a la vida y a la paz en nuestros propios deseos. El versículo 5 nos dice, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Mi hermano, mi hermana, ¿qué desea hoy más? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu? Porque si usted desea las cosas espirituales, ahí tiene su prueba. Solo aquellos que desean las cosas conforme a la carne tienen una mente según la carne. Solo aquellos que desean las cosas del Espíritu o pertenecientes al Espíritu, las desean desde la mente. Por favor, mire hoy hacia dónde está inclinado su corazón, porque le aseguro que es una condición necesaria para todos nosotros para tomar parte en la Santa Cena. Vea la trascendencia del tema que estamos hablando. Además, hermanos, no solo nuestros deseos lo confirma nuestra conciencia misma. Ahora sí, el versículo 6 nos dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz, no muerte y enemistad. Si usted es consciente, como lo va a decir Romanos más adelante, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted es consciente de que ahora pertenece a la vida y a la paz, hermanos, ahí tiene su motivo de gozo el día de hoy ante el Señor. No tengo más que decirle más que este contraste. Su mente está gobernada por la carne para hacer muerte o gobernada por el Espíritu para hacerle pertenecer a la vida y a la paz. Hermanos, formamos parte del reino de Cristo. Pertenecemos delante del Señor a la vida y a la paz. Ahora, la siguiente prueba, hermanos, creo que es todavía más fuerte y más convincente para nosotros. Versículo 7, lo declara ahora nuestra capacidad. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz
de hacerlo. ¿Por qué le digo que ahora lo declara nuestra capacidad? Porque si usted es capaz de someterse a la ley de Dios, es porque pertenece a la vida y a la paz. Hermanos, esa no es una capacidad natural. Lo que es capacidad natural es exactamente lo que estamos leyendo. La capacidad natural del hombre es ser enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no es capaz de someterse a la ley de Dios. No tiene ese poder. Sin embargo, cualquiera de nosotros que hoy de corazón quiera someterse a la ley de Dios, lo hace no por su propia capacidad, sino por el deseo mismo del Espíritu. Esa es la prueba de que pertenecemos a la vida y a la paz. Si usted hoy ama la palabra de Dios, si usted es capaz de decir, como en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted hoy es capaz de decir eso, hermanos, es por el poder de Dios. Porque Dios hace de los débiles capaces por su propio poder. Y si todavía nos faltara una prueba, hermanos, en los versículos 8 y 9 encontramos el testimonio mismo de nuestro Dios de que pertenecemos a la vida y a la paz. Leemos lo siguiente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso, hermanos, lo está declarando Dios mismo. Pablo lo dice por declaración directa de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, ¿usted le es hoy agradable al Señor? Hermanos, de nuevo, esperaba escuchar muchos más amenes. Recuerde que no se trata de lo que hacemos, hermanos. Se trata de lo que Cristo hizo. Y nuestro Señor está ya en el cielo. No importa qué pecados cometa usted en esta vida. El Señor no se deja de agradar de los suyos. Porque todo está perdonado en Cristo. Aclaro, y ese es un paréntesis necesario. No significa que no nos arrepentimos y confesamos el pecado, porque eso frena nuestro crecimiento espiritual y eso contrista al Espíritu que ya está obrando en nosotros vida y paz. Pero eso no significa que el agrado de Dios para con los suyos disminuye. Por eso, hermanos, si le pregunto, ¿le es usted hoy agradable al Señor? Amén, lo es. Todos nosotros aquí le somos agradables al Señor, porque no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la prueba que encontramos si se fijan en el versículo número 9, el enfoque que tiene ese versículo. Ustedes no viven según la carne. Fíjense hasta qué límite lo lleva, hermanos. Por eso para nosotros es tan importante la participación de los creyentes en Cristo en la cena del Señor. Porque el versículo número 9 nos marca este límite. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, y por lo tanto no tiene parte en la comunión que celebramos aquí. Por eso, hermanos, por el testimonio de Dios, por nuestros deseos, por nuestra conciencia y por la capacidad que Él nos da, es que celebramos que pertenecemos a la vida y a la paz. Ahí tiene nuestro segundo motivo de gozo en el día del Señor. Vamos a hablar del tercer motivo, hermanos, y este a mí me encantó cuando yo lo reflexioné. Vamos a abarcar los versículos 10 al 13. En tercer lugar, hermanos, en el culto, estando juntos, teniendo comunión, nos gozamos en la promesa de la vida, en resurrección y para resurrección. Note que estoy hablando de dos cosas. La promesa de la vida en resurrección y la vida para resurrección. Vamos a ver la primera, la vida en resurrección. Esta se nos muestra en el versículo número 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Nota que aquí hay una separación entre cuerpo y el espíritu. Se nos dice que uno todavía sigue bajo los efectos de la muerte, pero otro ya está gozando de los beneficios y del poder en la vida del espíritu. Es decir, el cuerpo, hermanos, aún tratándose de los creyentes, va a experimentar la muerte a menos que Cristo venga. Ahora, quiero que lo vea de esta manera, porque también tuve otro tema muy interesante con los jóvenes, donde de pronto me llegó como que la luz del espíritu ahí,
Y de pronto pregunté, ¿qué es lo más seguro en esta vida? Algunos de ellos dijeron, pues la muerte. Hermanos, no. No, hermanos. Creemos en un Cristo resucitado. Creemos en un Cristo que ha de venir. Así que, ¿qué cree? Para los creyentes ni siquiera la muerte es segura. Porque si nos toca ver en esta época al Señor Jesús regresar en las nubes del cielo, ¿qué dice la Escritura que pasará con aquellos que no estemos muertos en ese momento? Seremos transformados. Y eso no ocurrirá sin que antes nuestros hermanos que se nos han adelantado al Señor resuciten. Imagínense nada más lo que será la resurrección. Ni siquiera la muerte nos tiene ya que preocupar. Sin embargo, hermanos, eso significa que aunque vivimos en un cuerpo que sufre los estragos del deterioro que nos llevan a la muerte, debemos vivir según el Espíritu, el cual nos ha dado vida a nuestro propio espíritu. Y yo creo que esto, hermanos, es una declaración resumida de la explicación más amplia que encontramos en Romanos 6:1, donde se habla del bautismo. Porque cuando nosotros vemos a una persona, o quienes lo han hecho también, quienes han obedecido al Señor en el bautismo, recuerdan que ahí hacen un juramento. Somos conscientes de eso, hermanos. ¿Cuál es el juramento que yo hago al descender a las aguas? ¿Que renuncio a una vida de pecado? No, que me doy por muerto a una vida de pecado. ¿Y que qué? Me levanto a una nueva vida. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Resurrección. Pero nota que es una vida que se vive en el aquí y en el ahora, en el cuerpo material. Por eso formulé este punto, la promesa de una vida ahorita en resurrección. Fíjense qué maravilla, hermanos. Nuestra vida ahorita en Cristo, nuestra vida terrenal en Cristo, es como un adelanto de la vida que nos espera en el Señor. Por eso somos llamados a la santidad. Porque eso es lo que nos espera en la presencia del Señor. Por eso es tan chocante, como lo decía hace unos días también para el apóstol Juan, por ejemplo, cristianos que pecan. Porque ¿qué pasó con los cristianos al momento de bautizarse? Murieron al pecado, murieron en Cristo y con Cristo se levantaron a una vida libre de pecado. Es ahí, hermanos, donde entra la promesa de vida para resurrección. Ya tenemos la resurrección en nosotros por la fe en Cristo y está simbolizada en el bautismo. Ahora, hermanos, lo que queda es esperar la promesa para resurrección. Versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿cuál es la consecuencia, hermanos? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Nota que aquí estamos hablando siempre de la obra del Espíritu. Todo lo que estamos viendo aquí, hermanos, es el poder del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, cuando llegue el momento, si no nos toca ver la presencia de Cristo, nos tocará resucitar por el poder del Espíritu. Pero si se fija, son versículos que están interconectados, es lo que le intento decir. La vida que tenemos ahora en Cristo es ese adelanto, es esa figura de lo que nos espera, hasta el momento de la consumación final. Por eso, aunque el cuerpo está muerto, puede expresar vida si lo hacemos miembro de Cristo, miembros de Cristo. Así, hermanos, Cristo se mueve en nosotros. Eso es lo que significa ser cristianos. Sin embargo, hermanos, este motivo de gozo tiene un pero. Versículos 12 y 13. Porque esta promesa de vida en resurrección y para resurrección, ¿qué creen? Es una promesa para esforzados. El versículo 12 nos dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Nota que eso es lo fácil. ¿Cuánto nos cuesta vivir conforme a la carne, hermanos? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer para ceder a la carne? Ninguno. Usted nada más quite la palabra de Dios, el temor de Dios de su corazón y vive conforme a la carne. Sin embargo, aquel que se esfuerza se mantiene en lo contrario que formula este versículo, en esa obligación que es vivir conforme al Espíritu. Solo aquellos que se esfuerzan en este caminar son los que obtienen la promesa de la vida en resurrección
para resurrección. Ellos son los que la tienen segura. En el siguiente versículo encuentro un siguiente motivo, que de hecho creo yo que es incluso más exigente. Porque si ustedes viven conforme a ella, es decir, conforme a la carne, morirán. Aquí viene el desafío. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. A ver, hermanos, ¿qué tal vamos con la contrición? A esto, hermanos, en la teología clásica le llamamos la mortificación del pecado. Darle muerte al pecado en la carne, por medio del Espíritu. Cuando uno renuncia al pecado, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo? Dejarlo de practicar nada más. Recuerden lo que hablamos al principio, cambio o transformación. Intentamos cambiar simplemente una vida pecaminosa en una menos pecaminosa. Recuerda el bautismo. ¿Qué hicimos? Muerte. ¿Cuál es el esfuerzo aquí? Darle muerte a los malos hábitos del cuerpo. Por eso, hermanos, esta promesa es para esforzados. Los que asumen la obligación de vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y por el mismo Espíritu, usar ese poder para dar muerte a los malos hábitos del cuerpo, a lo que vemos. Así que, hermanos, si usted cumple esta condición, si usted es esforzado, que note que esa es una enseñanza, de hecho, desde el Antiguo Testamento. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, esto requiere valentía. No le estoy diciendo algo sencillo. Sin embargo, le anuncio la promesa que va a obtener. Vida en resurrección y para resurrección. Ese es nuestro motivo de gozo, hermanos. Celebrar que en Cristo nos esforzamos y tenemos el poder ahora para dar muerte a lo que el pecado hace en nuestras vidas. Y quiero cerrar, hermanos, con nuestro último motivo de gozo en el día del Señor. Hermanos, todos juntos nos gozamos en la bienvenida a una familia espiritual. Versículos 14 al 17. Vamos a cerrar con este segmento, hermanos. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en lo que siente un niño cuando es adoptado. Creo que son de las historias más conmovedoras. O no sé si aquí alguien tenga esa experiencia. Con mucho respeto lo digo porque antes conocí a una familia que concretó este proceso. Hermanos, qué gozo es para un niño saber que tiene padres. Que aunque aquellos que en un primer momento debieron amarlo y protegerlo y darle ese ambiente seguro para que creciera, lo abandonaron, ahora hay otras personas que de corazón están dispuestos a asumir ese rol y ese esfuerzo para que ese niño crezca en un hogar. Imagínese ese gozo de no tener nada a tenerlo todo. Hermanos, yo creo que es algo con lo que todos estamos familiarizados. Se nos dice en la palabra de Dios que esto fue lo que Dios hizo con nuestras vidas. Nos adoptó. Antes éramos hijos de ira. Hoy somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que celebramos hoy, hermanos. Una bienvenida a una familia espiritual que no tiene reserva alguna. No se guarda absolutamente nada. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Qué pero encuentra en esa frase? Hermano, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios. Bienvenida sin reservas. También hablamos, hermanos, de una bienvenida con derechos maravillosos. Todo niño adoptado tiene el derecho legal de llamar a quienes lo adoptan padre y madre. ¿Y qué encontramos en el versículo 15? Ustedes no recibieron un espíritu que los esclaviza al miedo, sino aquel espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, yo sé que todos aquí reconocemos el significado de esta frase, hermanos. ¿Qué significa Abba, Padre? Ponía el ejemplo el domingo pasado. Yo cuando me dirijo a mi papá, hermano Jesús, no le digo Señor Jesús Rodríguez Reyes. No le digo Padre mío. Me dirijo con él de papá, papito. Ese tono tan lindo.
y tan familiar que no tendríamos derecho de tener si no fuera porque Dios nos adoptó, eso es, hermanos, lo que celebramos. Estamos en una relación con Dios tan íntima y tan verdadera que de hecho podemos llamar a Dios nuestro papá. Nuestro papá. Así que, hermanos, nos gozamos en ser adoptados por ese Padre todo suficiente, por no ser abandonados, por tener la garantía de ser sus hijos y de serlo por derecho. Recuerda Juan 1:12. Los que creen en su nombre les dio la potestad o, traducción, el derecho de ser hijos de Dios, que era lo que creía que significaba la palabra derecho ahí, hermanos. Legal. Usted tiene derecho por la ley del Espíritu de vida de llamar a Dios su papá. Y al final, hermanos, hablamos de una bienvenida que no permite dudas. ¿Usted se ha encontrado alguna vez en ambientes donde siente que no es bienvenido? Donde algo en el ambiente como que lo pone incómodo y dice, pues como que estoy aquí de compromiso. Como que no siento aquí la apertura completa para que yo me sienta bienvenido. Hermanos, ¿de quién más lo podríamos esperar? Es del Señor. Y sin embargo, Él nos dio una bienvenida completa, que no deja lugar a dudas. Si los demás le rechazan, allá ellos. El Señor le ha dado la bienvenida. Por eso no podemos negarnos la bienvenida aquí los unos a los otros. Porque Dios nos abrió sus puertas de par en par, sin dudas. Y el pasaje termina con lo siguiente. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué duda puede haber en su corazón si usted escucha la voz del Espíritu diciéndole que es hijo de Dios? ¿Qué duda puede haber si usted escucha lo siguiente? Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué duda tuvo Pablo al escribir eso? Porque si nota, Pablo lo está escribiendo primero de sí mismo. Él está hablando de lo que él va a vivir, pero en ello envuelve lo que van a vivir todos aquellos que, como Pablo, comparten esa fe en Cristo. Así que, hermanos, en conclusión y tras examinar este pasaje desde la perspectiva del culto que ofrecemos a Dios como una celebración y una fiesta, en verdad encontramos más motivos en la Escritura y de mucho mayor importancia para participar en el culto más que en cualquier otra celebración de las que hemos mencionado antes. Incluso, hermanos, cuando hay razones válidas y de peso que nos impiden congregarnos en algún momento, aún vale todo el esfuerzo celebrar culto a Dios con quienes están cerca de nosotros. Como vimos hoy, hermanos, en el día del Señor nos gozamos en nuestra libertad de condenación, en pertenecer a la vida y a la paz, en una promesa de vida en resurrección y para resurrección, y en la bienvenida a una familia espiritual. ¿En qué celebración podríamos pensar que tenga motivos de igual o mayor dignidad de ser celebrados? Yo creo que esta sí es la respuesta. Silencio. Porque cuando uno está maravillado ante la obra de Dios, a veces ni puede articular palabra, a veces simplemente guarda silencio. Silencio en maravilla. Entonces, hermanos, según las Escrituras lo mandan, vamos a continuar con el tiempo dentro del culto en que estos motivos alcanzan su mayor plenitud, el tiempo de la cena del Señor. Todos juntos, hermanos, tomemos un momento para abrir nuestro corazón ante el Señor y confesar ante Él nuestros pecados en arrepentimiento. Porque todos nos presentamos aquí quizás sin un corazón arrepentido delante de Dios. Y la Escritura, hermanos, nos advierte al tomar parte en este momento. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Vamos a tomar un minuto, hermanos, para dirigirnos al Señor en oración, abrir nuestro corazón, confesar que estamos arrepentidos de todo pecado
que aún no hemos declarado ante Él. Oremos. Me permito hacer una oración general, hermanos. Juntos, Padre nuestro, estamos hoy aquí, en medio de esta gran y santa celebración, donde recordamos, Señor, a nuestro Señor resucitado y su obra en nuestro favor. Estamos aquí reconociendo ante ti que hemos pecado, Señor. Que tú ves ese pecado en nuestras vidas y que tu Espíritu ha obrado en este momento ante nosotros contrición y arrepentimiento de esos pecados. Queremos participar de esta comunión entre tú y nosotros y entre nosotros de forma santa y de forma digna, en pureza, perdonándonos los unos a los otros y gozando de tu perdón. Concede, Señor, a nuestras vidas esa limpieza y esa paz de conciencia, de saber que Cristo es nuestro escudo, que Cristo es nuestra justicia ante todo pecado que pueda haber hoy en nuestras vidas. Con humildad lo pedimos y así nos preparamos para tomar parte en esta santa celebración que nos recuerda a ti, lo que tú hiciste por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Pido ahora a nuestros hermanos diáconos que van a servir a la iglesia en este momento, por favor, pasen al frente conmigo. De la misma manera pido a todos aquellos